Y les paso a recordar, ¿verdad?, que en el chat vayan poniendo su nombre y su root para que em, queden en la lista. ¿Cómo estamos? Como día martes. A punto de salir de A vacaciones. punto de salir de vacaciones algunos, ¿o no? ¿Salen este viernes de vacaciones de invierno? ¿O salen después? El jueves. Ay, ya, el jueves. O sea, antes. Danae, ¿de qué colegio eres? La mayoría salen. Tú que sales el jueves. Uy, Dios. Un día está. Ya se están incorporando de a poquito los compañeros, compañeras. La Sofía también sale el jueves. ¿De qué colegio son, chicas? Del Politécnico La Tiare y sale el jueves. O sea, al Politécnico podemos ir hasta mañana. Buena. Qué feo. ¿Por qué salen el jueves y no el viernes? Nada que ver. Eso no se hace. Así no se juega. Bueno, que tengan muy lindas vacaciones, ¿verdad? No se relajen tanto. Recuerden que el proceso de inscripción a la prueba ya está siendo llevado a cabo, ¿ya? Anotar bien todos los antecedentes que te preguntan, si tienes dudas respecto a cómo llenar esta inscripción, pueden hacerla en el día de mañana, que tienen taller de desarrollo de habilidades personales y las compañeras o compañeras que trabajan ahí se manejan muy bien en ese aspecto. Eh, Aquí en esta clase también pueden hacer consultas respecto a cómo llenar ciertas preguntas que te hacen aquí en la inscripción a la PAES. Es súper importante que la información que ustedes colocan ahora en la inscripción a la prueba coincida con la información que van a indicar cuando llenan el formulario FUAS, que es de becas, crédito y gratuidad. Y a su vez, estos dos formularios, inscripción PAES, formulario FUAS, que conversen con el registro social de hogares, ¿ya? Así es que atención también con el registro social de hogares, ver que esté actualizada la información, ¿ya? Inscribirse en la prueba y estar atentos. En octubre comenzaría el proceso de postulación a becas, crédito y gratuidad. Recordar que la beca vocación de profesor se postula en forma paralela al formulario. Es otro formulario que hay que completar justo cuando tú postulas al FUAS. En paralelo, otro formulario se postula a la beca vocación de profesor para quien quiera estudiar pedagogía. Bienvenidos entonces, ya han ido ingresando más compañeros, compañeras. Ya estamos en una cifra considerable, ¿verdad? Para seguir nuestra clase. Recordarles que ahora, como ustedes se van de vacaciones, en esa semana no vamos a tener taller online, vamos a retomar después. Se les va a avisar vía correo, ¿verdad? Cuando retomaríamos los talleres online. Y además recordarles que está la página virtual que ustedes pueden visitar y todos los contenidos que vemos acá están mejor descritos, ¿verdad? Con más ejemplos, con ejercicios para hacer por parte de ustedes. Vamos a subir una prueba intermedia de comprensión lectora como para cerrar el ciclo de comprensión lectora y pasar a escritura. Y esta prueba solo tiene 15 preguntas
Les recomiendo que la realicen porque tiene el formato PAES, por lo tanto, les va a servir para ver ahí el tipo de pregunta que se da en la prueba, ¿ya? Así es que eso, estén atentos a la página virtual que se va a subir esa prueba para que la hagan. Son solo 15 preguntas, ¿ya? Bien, estamos viendo. Entonces, ahora entramos a lo que es escritura, ¿verdad? Y escritura de un tipo de texto específico, que tiene que ver con la escritura de microcuentos. ¿Y por qué hemos escogido microcuentos? Principalmente porque es un formato muy fácil, ¿sí? Eh, rápido, pero que también implica que ustedes activen la creatividad, ¿ya? Respecto a eso, ¿verdad? Cuando un estudiante logra, Mariana, te respondo, esa prueba no se va, no la tiene por qué hacer ahora, sino que la puede hacer cualquier día, digamos. Va a estar en la plataforma virtual, que es como una prueba intermedia, que cierra el círculo de comprensión lectora, ¿ya? Ok, ok, Mariana. Bien, entonces les decía yo que los textos breves implican, ¿verdad?, que usted se reactive y utilice la creatividad. En cuanto a la escritura de microcuentos, ¿verdad? Nosotros nos hemos planteado una temática que tiene que ver con problemática social. ¿Cómo escribir cuentos, microcuentos más bien, que puedan representar problemas sociales? Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este aspecto, ¿verdad? Justamente tiene que ver con cómo logramos representar problemáticas que son complejas, ¿verdad? Y en muy pocas palabras. Es una cuestión que quizás algunos digan, es que yo no tengo habilidad para hacer aquello. Pero el reto, ¿verdad?, es que a que se atrevan, ¿no? Uno nunca sabe si no tiene o tiene habilidad, si no se atreve. Y recuerda que la habilidad es una cuestión que se entrena, ¿ya? La habilidad no nace con uno, sino que la va entrenando, la descubre y la va entrenando. Por lo tanto, la habilidad usted la puede tener descendida, disminuida, pero si la entrena, mejora. Tal como leer es una habilidad, escribir también es una habilidad que se entrena. Y la única forma de entrenar la habilidad es escribiendo. No hay otra forma. ¿Ya? Anita, la prueba no llega al correo. La prueba va a estar en la plataforma virtual. ¿Ya? Si tú no tienes acceso a la plataforma virtual, escríbenos un correo y a Liceos Pase y ahí te van a dar las indicaciones. liceospase@usach.cl, ¿ya? O también me parece que le está llegando información a otro correo que ahora no los puedo ver, pero en algún momento lo voy a poder ver, ¿ya? La prueba tiene nota, lleva una nota asociada, sí. Para los que son estudiantes propedéuticos es obligatoria, ¿ya? Para los que son estudiantes PASE no es obligatoria la prueba, pero sí sería bueno que la hicieran porque son solo 15 preguntas, pero que están en un nivel de dificultad ascendente, de lo más fácil a lo más difícil de responder, formato PAES, ¿ya? Entonces, por eso les va a servir responder
esta prueba. De todas maneras, voy a preguntar si les pueden mandar a los que han asistido a estas clases online, si les pueden mandar la prueba al correo. Ya, voy a preguntar. Si no, va a estar sí o sí en la plataforma. ¿Ya? Objetivo. Fomentar la escritura creativa, entonces abordando problemáticas sociales. Ese es el objetivo de de esta taller. Entonces les preguntaba yo, ¿cómo podemos abordar problemáticas complejas y que sea además en pocas palabras? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjate en este texto. Y aquí también vamos a hacer preguntas, ¿no? Que nos permitan ir cerrando este ciclo de comprensión lectora. La veía pasar todos los días, cada vez más enjuta y con menos pelo. Su voz también, cada vez más grave, pronunciaba el saludo, mientras sacudía la caja de vino para humedecer su garganta. Atrás había quedado su cabellera larga y rubia, sus tacones que caminaban por 10 de julio, las lentejuelas que la hacían presente en la noche, y su amor que había prometido sacarla de ahí. Algunos le decían la flaca, otros maricón. Yo prefería decirle Susi. Esto lo escribió Ruth Oñate Muñoz, de 31 años, Santiago. Primero, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Quién es el personaje principal? ¿De quién se habla? De una mujer, dice Christopher por ahí. Si tuviéramos que contestar, mira, Benjatoki, dice Ruth. Ruth es la persona que escribe el texto. Ruth escoge una voz ficticia para dar a conocer su texto. En el texto no es Ruth la que habla. La persona que habla es un narrador. ¿Qué tipo de narrador es el que nos cuenta la historia? ¿Un narrador omnisciente? ¿Un narrador protagonista? ¿Un narrador testigo? ¿Quién nos habla? Uno testigo. Testigo, dice Santiago. La veía pasar todos los días, cada vez más enjuta y con menos pelo. Yo supongo, Sofía, te doy enseguida la palabra. Yo supongo que ya trataron de buscar el significado de enjuta. Su voz también cada vez más grave pronunciaba el saludo, mientras sacudía la caja de vino para humedecer su garganta. Atrás había quedado su cabellera larga y rubia, sus tacones que caminaban por 10 de julio, las lentejuelas que la hacían presente en la noche y su amor que había prometido sacarla de ahí. Algunos le decían la flaca, otros maricón. Yo prefería decirle Susi. Santiago dice testigo. Sofía, ¿quieres hablar? Y mira tú cómo aquí tenemos tres respuestas distintas. Sofía alcanzó a escribir acá que cree que es omnisciente. Y Benjatoki dice que es protagonista. ¿Cuándo reconocemos que el narrador es omnisciente? Cuando el narrador es como un dios, ¿no? Que sabe lo que hace el personaje en el presente, que sabe lo que hizo el personaje en el pasado, que sabe lo que va a hacer el personaje en el futuro. El narrador omnisciente también sabe los sentimientos, sabe cómo se siente ese personaje, si se siente con pena, con rabia, con furia,
con melancolía, si está agotado, si está cansado, si está triste. El narrador omnisciente es un Dios que conoce tu mundo interior, que conoce también no solo a ti como personaje, sino que también conoce a otros y conoce los pensamientos. Es un Dios. Cuando el que habla es un Dios, ahí estamos en presencia de un narrador omnisciente. En este caso, el narrador sabe los pensamientos, sabe los sentimientos, conoce el pasado, el presente y el futuro, nos habla más en específico de lo que siente, de lo que piensa el personaje. No. Por lo tanto, omnisciente no es. Para que sea un narrador protagonista, ¿verdad? El narrador tiene que participar de la acción y del hecho principal. Aquí se cuenta algo, se habla de alguien. ¿Quién es el protagonista? ¿La persona que cuenta la historia o, les preguntaba yo, la mujer? Que algunos respondieron. Hablan de una mujer. ¿De quién? De Susi. ¿Quién es el protagonista en la historia? ¿El narrador que habla de Susi o Susi? Por ahí Susi. dice Susi, por ahí dice el narrador. Fíjate que aquí el protagonista de la historia es Susi. Por lo tanto, narrador protagonista no es, porque no es Susi la que habla. Si hubiese sido Susi la que cuenta su propia historia, ahí hubiese sido narrador protagonista. Tonka, ¿quieres hablar? No iba a decir lo mismo que dijo usted. Ah, perfecto, estamos en sintonía, Tonka, entonces. Fíjate entonces, aquí no es Susi la que habla. Por eso, chicos, chicas, es súper importante que en comprensión lectora tú sepas los factores básicos de la comunicación. ¿Cuáles son? Emisor, mensaje, receptor. Hay alguien que envía un mensaje a un alguien. En este caso, hay un emisor llamado narrador que ya dijimos que no era omnisciente porque no sabe todo, no conoce el interior de los personajes, no conoce sus pensamientos, no conoce sus emociones. Por lo tanto, el narrador omnisciente no es Dios el que habla. ¿Perfecto? No es narrador omnisciente como el emisor. Narrador protagonista. Tenemos que identificar quién es el protagonista en la narración. ¿Es la voz que habla o es la mujer? ¿De quién habla? De Susi. Por lo tanto, Susi es la protagonista del texto, de este relato. Entonces, no es Susi la que habla. Despejamos entonces que sea narrador protagonista. Pero sí es un narrador testigo. Porque el narrador testigo, ¿qué hace? Es un testigo. Testigo de lo que ve o de lo que escucha. Entonces va a contar lo que vio y lo que escuchó. No más allá que eso. Él vio y escuchó algo. En este caso, él vio y también escuchó. Y cuenta eso. Por lo tanto, es narrador, testigo, emisor. ¿Cuál es el mensaje en este texto? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? Sobre el cambio de Susi. Muy bien. El mensaje es contarlo qué es lo que sucede a Susi. ¿A quién? Al que lea. ¿Ya? El receptor al que lea. Un poco de la historia de ella. Perfecto, Christopher. ¿Qué le sucede a Susi? Ya buscaron lo que significaba enjuta. ¿Qué es lo que era? ¿Qué era enjuta? ¿Qué fue? Rápido.
¿Qué es enjuta? Le pido, conteste. Delgada o delgada. Muy bien, está atenta, Benjatoki. ¿Benjatoki es el nombre de un hombre o de una mujer o es un, para no equivocarme con el artículo, es como se dice un sobrenombre? Ah, hombre. ¿Y tú te llamas Benjamín? Es una combinación de mi primer nombre y el segundo. Ah, Benjamín. Sí, Benjamín, ya. Bien. Estamos atentos, Benjamín. Me gusta, me gusta. Y se me fue la onda. Les decía yo entonces que hay una historia que se está contando. Enjuto, por ahí contestó a alguien que Enjuto era delgado, Benjamín, delgado o delgada. Muy bien. Entonces la veía pasar todos los días cada vez más delgada y con menos pelo. Si me dice que la veía pasar cada vez más delgada, quiere decir entonces que hay, podríamos decirlo como un deterioro físico de ella, ¿no? Porque está más delgada y con menos cabellera, ¿cierto? Por lo tanto, hay un deterioro el narrador testigo ha ido viendo. Su voz también cada vez más grave pronunciaba el saludo. O sea, decía hola quizás, ¿no? Mientras sacudía la caja de vino para humedecer su garganta. O sea, ella tomaba vino. No dice que tomaba cerveza ni pisco, no, vino. Atrás había quedado su cabellera larga y rubia. Ahí ya nos damos cuenta que el narrador nos está diciendo que hay un deterioro y lo confirmamos. Susi antes tenía una cabellera larga y rubia, ¿sí? Y ahora, ¿cómo es? Menos pelo. Sus tacones que caminaban por 10 de julio, para los que no son de Santiago, la calle de 10 de julio es una calle que se conoce por vender repuestos de automóviles, pero también de prostitución en las noches. Las lentejuelas que la hacían presente en la noche y su amor que había prometido sacarla de ahí. O sea, Susi se vestía de lentejuelas, ¿cierto? Por las noches, pero también estaba enamorada o tenía un amor que le había dicho que la iba a sacar de esa calle. Aquí, 10 de julio, tendríamos que haber quizás entendido el contexto, quizás no conocíamos la calle 10 de julio por la prostitución que se ejerce en las noches, pero sí cuando nos dice sus tacones que caminaban por la calle de Julio, las lentejuelas que le hacían presente en la noche, o sea, vestirse de lentejuela en la noche, caminando por las calles, y alguien que le había prometido sacarla de ahí. Algunos le decían la flaca, otros maricón. Yo prefería decirle Susi. Y aquí cuando dicen otros maricón, la flaca, el narrador prefería decirle Susi, no podemos afirmar si Susi es femenina o masculina. Puede quedar la duda, ¿ya? Fíjate entonces cómo que puede ser, ¿cierto? Que Susi se haya transformado en una prostituta, quizás como lo dice Benjamín, ¿verdad? Christopher y nos dice que era muy llamativa. Leonor nos dice, puede que sea una persona transgénero, y ahí te das cuenta cómo estamos infiriendo a partir de ciertas palabras claves, como por ejemplo, tacones que caminaban por 10 de julio, lentejuelas que la hacían presente en la noche, ¿verdad? Algunos que la conocían quizás le decían la flaca, otros maricón y él prefería decirle Susi. Y ahí como que el texto nos va dando pistas, ¿ya? Para poder inferir. Pero además, lo más concreto que el texto nos dice y que podemos inferir, ¿verdad? Es que eh, fíjate en una situación. ¿Podemos decir que Susi está muerta?
¿Podemos afirmar que Susi está muerta? Les pregunto yo a ustedes. No, No, perfecto, no, Santiago, ¿cierto? No podemos afirmar que Susi está muerta. Solo podemos afirmar que su salud física está más deteriorada. ¿Ya? Perfecto. ¿Te das cuenta cómo de un texto breve podríamos decir, como lo afirma Benjamín, que es drogadicta? Ojo, aquí hablan solo que bebía vino, pero que no decía, el texto no dice y tampoco hace alusión que consumía drogas. Eh, aquí Leonor dice que, que está más delgada y eso se debe al consumo de adicción a drogas, pero la delgadez también se puede deber al consumo de alcohol. Por lo tanto, de drogadicta no la podemos tratar. Sí de alcohólica, porque el texto dice que consume alcohol, al menos vino, ¿ya? Pero de drogas no podemos hablar, porque el texto no lo dice, ¿ya? Ojo con eso. Por eso que en comprensión lectora, uno de los problemas que tenemos cuando nos vamos a hacer la comprensión lectora, sobre todo cuando contestamos preguntas de inferencia y de interpretación, es que muchas veces van más allá del texto, van más allá de lo que el texto dice. Sofía, dime. Y si quizás la mujer estaba enferma y estaba en alcohol, Sofía, nuevamente, es ir mucho más allá de lo que el texto me dice. A lo mejor la mujer tenía problemas psiquiátricos, pero el texto no lo dice. Por lo tanto, no voy a inferir más allá de de las pistas que me da el texto, ¿ya? Ahora, eso sí, podemos inferir que el texto sí te habla de una problemática social. ¿De qué problemática social nos habla el texto? Por un lado está la pobreza, muy bien, Benjamín, ¿Qué pasó? la prostitución, ¿sí? Más directo, ¿no? Es más directo la prostitución. Y aquí, fíjate, y también la discriminación como subtemas, ¿no? Cuando les dice la flaca, otro maricón, ¿no? Cuando tratan de nombrarla no por su nombre o por un nombre, sino más bien por un, un apelativo referido a su aspecto físico, ¿verdad? Em, por lo tanto, claro, también hay discriminación. Sí, podemos decir que hay discriminación, hay prostitución, hay pobreza, ¿ya? Junto con ello, ¿verdad? También hay pérdida de lo que tiene que ver o con lo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Si tenemos que entrar más en profundidad. ¿Y por qué la autoestima? ¿Qué elementos dentro del texto me pueden dar indicios de que la protagonista de este texto podría tener también problemas de autoestima? ¿Qué frase dice? La voz ronca, no, no va por ahí. Me gustaría que volvieran a leer cuando dice, y su amor que había prometido sacarla de ahí. Fíjate, la personaje, ¿verdad? Se está deteriorando. Era, era una mujer al menos de pelo rubio, ¿cierto? Largo,
que usaba tacones, lentejuelas, eh, y que tenía un amor que le había prometido sacar de ahí, pero dice, po, y su amor que había prometido sacarla de ahí, pero no la sacó. Entonces, estaba esperando a alguien que nunca llegó. Eso también puede hacernos pensar, inferir, a partir de lo que el texto nos dice, ¿verdad? Que también esa decadencia física, aparte de ejercer esta prostitución, también se debe a ese desamor, desesperanza, de una promesa no cumplida. ¿Se entiende? Y fíjate entonces cómo, perfecto, cómo solamente estamos analizando un texto breve, 100 palabras, ¿verdad? Que plantea una problemática social, que nos plantea también cómo ciertos segmentos de la sociedad van a ser estereotipados, por un lado, ¿verdad? Y que también van a ser como tildados de, de personas, no personas, diciéndolo como una manera simple, ¿no? Porque el narrador dice, él prefiere llamarla Susi, no la flaca, no maricón, ¿verdad? Sino que Susi, darle un nombre. Entonces, como ciertos prejuicios que existen en la sociedad, ¿verdad? También ayudan a mirar en menos al otro, ¿no? Les recuerdo, jóvenes, que tienen que ir ingresando su root y nombres para que queden en la asistencia. Y fíjate que un texto breve, un microcuento, no solamente es aquel que está escrito hasta en 100 palabras, sino que incluso hay textos que son una oración, una frase, ¿verdad? Y son considerados microcuentos. Fíjense en el que viene a continuación. ¿Lo pueden ver? Perfecto. El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Así se llama el texto. El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Tan breve y con tanto significado. ¿Qué nos dice el texto? ¿Quién es aquí? ¿Quién es quién? ¿Cuál es la voz del migrante? ¿La primera o la segunda? La segunda, perfecto, estamos bien. Muy bien, Camila, Sofía, Benjamín. La segunda, el que dice ojalá, es la voz del migrante, ¿cierto? Y alguien le pregunta, ¿olvida usted algo? Alguien lo pregunta. ¿Y el migrante qué responde? Ojalá. Y ese ojalá tiene todo un significado, ¿no? Y por ahí alguien lo dijo, ¿no? Benjamín parece que fue, Benjamín Chacón. El emigrante, cuando dice ojalá, es porque sí, quiere olvidar algo, ¿no? Ojalá haya olvidado algo, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿olvida usted algo? Si usted no está en condición de salir de tu país por razón forzosa, tú puedes decir, ay, ojalá no me haya olvidado la colonia, o el perfume, o la peineta, ojalá no me la haya olvidado. Pero si dice, si está en situación de emigrar por razones forzosas, ya sea política, económica, religiosa, y dice, ojalá haya olvidado algo, generalmente es como tratar de olvidar ese sentimiento negativo o esa razón
que te hizo salir de tu país, ¿no? Y ese ojalá, eh, ¿alguien sabe lo que significa ojalá? Me pregunto ahora. Dios quiera o quiera Dios. Muy bien, Mariana. Está atenta. Muy bien. Ojalá me sacara un 7, dice el Benjamín. Quiera Dios, ¿cierto? Eh, quiera Dios o Dios quiera. Muy bien. Eso es, ¿no? Ojalá. Quiera Dios. Ojalá. Quiera Dios que olvide algo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces es fuerte, po. Una sola palabra, ojalá, como respuesta, ¿verdad? Como bien piensa Sofía, ¿no? Que espera que olvide algo. Sí, olvidar, insisto, todo este proceso, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de una persona que se va de un país por razones políticas, por razones económicas o por razones religiosas, ¿no? Porque el título nos da el indicio, ¿no? El título de este microcuento. El título es El emigrante, el que migra, ¿no? El que se va. ¿Olvida usted algo? Le preguntaron a esta persona y él responde, ojalá. La verdad es que cuando me encontré con este microcuento, eh, me hizo olvidar aquel microcuento famoso de Monterroso, ¿verdad? Que era el cuento más corto del mundo. Un dinosaurio. Érase una vez un dinosaurio y nada, po. Ese era el microcuento. Érase una vez un dinosaurio Despertó. y despertó. O cuando despertó, Sí, ese. el dinosaurio Sí, seguía allí, así sí, era. ese. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Y me quedo con este, ¿no? Ahora me quedo con este ejemplo de microcuento, que tiene todo un significado político, tiene todo un significado también religioso y que cruza obviamente lo económico, pero además Sí, es tan sí, vigente en sí, nuestro continente latinoamericano, quizás los compañeros migrantes, ¿verdad? Pudieran también darle un significado distinto quizás a este ojalá. ¿Alguien le da un significado distinto al ojalá? Un poco para explicarle a Benja Toquí. La foto que está acompañando a este texto, eh, claro, representa, ¿verdad? Es todo otro texto. Es un texto que acompaña al texto escrito, ¿verdad? Tiene que ver con un texto visual que también tiene una lectura, ¿cierto? Donde se ve una persona sin color, primero, en relación a, no sabemos si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Pero que a su espalda, en su espalda lleva una casa que tiene raíces. Y él se va con esta casa y sus raíces. Eso es lo que nos dice la imagen. Se lleva sus raíces. Y si acompañamos este texto visual, lo complementamos con el texto escrito, cuando le preguntan, ¿olvida usted algo? Fíjate que el texto lo que me dice es que llevo mi casa, llevo mis raíces, pero ojalá me olvide de otra cosa. Porque yo no me voy a olvidar de mis raíces porque me las llevo, sino que quiero olvidarme de otras cosas que viví previo al salir. ¿Ya? Entonces, no me olvido, no me quiero olvidar de mis raíces porque me las llevo conmigo, sino que me quiero olvidar
de otras cosas. Quizás por ahí, como lo dice Benjamín, de un pasado tumultuoso, ¿no? De penas, ¿cierto? Ojalá me olvidara muy bien de la razón de salir, del por qué salí. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, aquí los dos textos se leen por separado, pero también se hace la unión cuando uno dice, mira, se quiere olvidar de cosas, pero se lleva consigo sus raíces, se lleva consigo su hogar, no su casa física, sino que su hogar, ¿ya? Cuando entramos en el mundo, ¿verdad?, de la comprensión lectora, importante dos cosas. Primero, leer el texto y entender la información tal cual el texto lo indica. Es como decir, preguntarnos preguntas que van a ir localizando la información. ¿Cuántos narradores hay en el texto? Dos. Uno que pregunta algo y otro que responde, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay un diálogo, ¿sí? Eh, el texto tiene título, a diferencia del texto anterior, que el que habíamos leído no tenía títulos, ¿verdad? El de Susi no tiene título, pero te entrega bastante información como para poder saber quién es el personaje principal, dónde está ese personaje principal, ¿verdad? ¿Cuál es su aspecto físico? Y nos deja inferir también información muy importante. Pero inferir siempre a partir de lo que el texto te muestra. En cambio, este otro texto, lo que vamos a decir es que hay dos narradores o dos personajes, uno pregunta, el otro contesta, uno está en un lugar, el otro se va de un lugar o se fue de un lugar. Podemos inferir que el otro narrador llega al lugar donde está el narrador uno, o podemos inferir que el narrador uno está en el país todavía de donde es el narrador 2 y antes de que salga el narrador 2 le pregunta, ¿olvida usted algo? Y el narrador dice, ojalá. Entonces hay dos posibles espacios donde pueda suceder la acción. Sofía, tienes levantada la mano. Profe, y si también podría decir que al ser emigrante está llegando recién ahí y le está preguntando si vivirá algo en su país. Sí, por eso, claro, Sofía, ¿no? Podemos pensar que ambos narradores están en un país de salida o en un país de llegada. Se dan esos dos espacios físicos, ¿no? Un país de salida o un país de llegada. Aquí lo importante es lo que nos deja inferir el ojalá. Eh, lo que podemos inferir a partir del ojalá. Dios quiera, ¿no? Ojalá. Dios quiera me olvide de algo. Dios lo quiera, ¿no? Ojalá pueda olvidarme de algo. El narrador 2 se quiere olvidar de algo que para ese narrador no es bueno, no fue bueno. No sabemos si la razón es política, no sabemos si la razón es económica, no sabemos si la razón es religiosa, pero que algo negativo, tumultuoso, como lo dijo por ahí Benjamín, le pasó y quiere olvidar, sí, quiere olvidar. ¿Ya? Entonces aquí, claro, estamos tomando, la literatura aquí toma un problema social, claro que sí, claro que toma un problema social que tiene que ver con el proceso de salir de un lugar para dirigirte a otro. Puede ser de un país a otro país, puede ser de una región a otra región, puede ser de una comuna a otra comuna, salir, dejar tu lugar de origen, ¿no?
dejar el lugar donde quizás naciste para establecerte en otro, ¿ya? Eh, mira, el Benja nos está poniendo otra perspectiva. El Benjatoki nos dice, en el caso hipotético, y si es que está llegando a otro lado y dice que ojalá olvidara algo para poder volver, mm, puede puede ser, porque claro, está saliendo de su lugar de origen y a lo mejor olvidó algo, qué sé yo, material O un amor. o un amor, ¿cierto? Como para después volver. Pero claro, en el contexto del título, emigrante, ¿cierto? Estamos diciendo que salió de un lugar para irse a otro. Y si tuvo que dejar a algo o a alguien en ese lugar y dice ojalá para después volver, también puede ser. Por eso que lo único que podemos asegurar que el narrador 2, el que dice ojalá, está saliendo de un lugar. El por qué no lo sabemos. El por qué sale no lo sabemos. Solo sabemos que sale, ¿ya? Y que dice ojalá, ojalá olvidar algo, ya sea algo negativo que pasó o como lo dice Benjamín, que lo está viendo así, ojalá olvidar algo como para poder volver. Pero es un poco, es como extrapolar más allá, ¿no? Es lo que dice el Benjato aquí, se fue como mucho más allá. Em, lo concreto es que sí, podremos decir que ese ojalá tiene que ver con todo un peso que significa la decisión de salir de un lugar para establecerse en otro, ¿ya? Muy bien, Melanie, bienvenida a esta última ya parte de la clase. Fíjate entonces que vamos a tener como características principales en ambos tipos de textos. Primero, que son textos breves, pero que están cargados de significado, que transmiten un mensaje. Se cumple aquí el factor básico de la comunicación, ¿no? Que es que haya un emisor, un mensaje y un receptor. Y que ese mensaje además tenga toda una intención comunicativa. Hay una intención comunicativa en el texto uno que revisamos aquí, donde hay un narrador que está contando la historia de una mujer y cómo ese narrador fue testigo, ¿verdad?, de la decadencia de esa mujer, fue testigo de la esperanza de esa mujer que se fue apagando junto con ella, ¿no? Cuando dice y su amor que había prometido sacarla de ahí. Fíjate lo fuerte que significa sacar a alguien de un lugar. Yo te prometo sacarte de ahí, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y fue testigo de eso, ¿no? Eh, Escuchaba ese narrador testigo cómo otros llamaban a esa mujer que él llama Susie. Fíjate que hay muy pocos personajes participando del hecho, de la narración, un solo ambiente, ¿cierto? Las acciones suceden muy rápidos, no hay tanto detalle. La historia que se cuenta, ¿verdad? Con todo un significado, es muy breve. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que es posible narrar, ¿verdad?, la problemática social en textos breves, estos son dos ejemplos, ¿verdad?, extremos, un texto de 100 palabras y un texto de dos, dos párrafos y muy pocas palabras. Son ejemplos de que sí es posible plantear una problemática
tan amplia por un lado, tan difícil por otro, como es la problemática social. Y la literatura, ¿verdad? Una de sus características es que recoge el problema social, lo transforma, porque obviamente la literatura lo que hace es ficción, en cualquiera de sus formas de ser representada, ya sea a través del realismo mágico, ya sea a través de la ciencia ficción, incluso de narrar un mundo cotidiano, un mundo utópico o distópico, como está siendo, como distintas visiones de mundo. Pero a pesar de eso, ¿no? A pesar de las distintas visiones de mundo que la literatura nos presenta, también es posible abordar el problema social como temática principal de algo que se quiere comunicar, que se quiere transmitir. Por lo tanto, estamos en presencia de un microcuento, ¿verdad? Donde la extensión puede variar, no hay una extensión específica, ¿cierto? Puede ser hasta 100 palabras, puede ser una frase, una oración o una línea. Lo que sí, ¿verdad? Están presentes estas características, ¿no? El microcuento lo que hace es limitar la cantidad de personajes que participan en la narración. Uno, dos ya son suficientes al respecto. Es muy breve, la regla básica es menos es más. Reduce, por lo tanto, las descripciones, ¿verdad? Solo cuenta o narra lo imprescindible. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? 3 respuestas de las 6 preguntas básicas que tiene que responder un texto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién es responsable? ¿Por qué? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucedió? ¿Te das cuenta? 6 preguntas básicas. En el microcuento solo pueden haber 3 de esas 6. ¿Ya? Y tengo un Pepe Grillo acá que en una voz en off que me está soplando algunos conceptos que se me van olvidando. Gracias, compañerita Solange. Ya quizá en alguna oportunidad la van a conocer. Y la idea entonces del microcuento es eso, ¿no? Em, Contar muy breve, menos es más. De esas 6 preguntas básicas, 3 se recogen, ¿no? Eh, Ver el elemento sorpresa, o sea, hay algo en el texto que va a dejar pensando al lector, tal cual sucede, ¿verdad?, en el texto que vimos del migrante, emigrante, ¿no? Que nos deja pensando estas 2 palabras, el elemento sorpresa es la respuesta del narrador 2, ojalá, y nos dejó pensando, ¿no? Acá el elemento sorpresa es que en un principio nos estaba contando quién era Susi, cómo era ella, y además de repente nos dice, algunos le decían la flaca, otros maricón, yo prefería decirle Susi. Y no sabemos si Susi está viva, no sabemos si está muerta, no sabemos qué pasó con ella. Solo nos habla de un momento específico, ¿no? Fíjate entonces cómo el elemento sorpresa se va dando también entonces en el microcuento, de manera que tú quedas pensando, ¿qué sucedió después? ¿Qué pasó? ¿No? El título siempre es recomendable, no pasa nada si no tiene título, pero sí el título es recomendable porque el lector, el receptor, lo puede usar un poco también para que guíe su comprensión lectora. Breve, pero no insuficiente. O sea, entregar elementos básicos como el qué, cómo, cuándo, o el qué, quién, cómo, ¿verdad? Elementos básicos que puedan dar un inicio a la narración, que la narración pueda tener un desarrollo, un nudo, un punto culmine para que luego se produzca un desenlace, pero todo de manera muy concentrada. Y corrige cuando tú escribas un texto, corrige tu texto para ver cómo queda, eliminando
lo indispensable. Fíjate, Samuel, que sí, puede ser que mientras más corto un texto, más difícil es llegar a poder entenderlo, ¿no? Porque tienes como muchos elementos por los cuales poder ir infiriendo un final, ¿no? Pero ahí hay que poner atención a los detalles que la misma narración te va a ir contando, ¿no? Eh, Hay palabras, hay momentos en la narración que te van dando pistas. Y claro, muchas veces sucede, como en el caso del primer texto que revisamos acá, de Susi, que el final queda abierto. No sabemos qué pasó con Susi. Solo podemos ver quién era, cómo se veía, cómo la llamaban y lo que esperaba, o la esperanza que tenía, o la esperanza que le dieron, que le hicieron creer. ¿Te das cuenta? En el caso del segundo texto, solo sabemos que son dos personajes y hay uno que sale y que responde frente a una pregunta que le hacen. ¿Te das cuenta cómo hay ciertos elementos que, si bien es cierto, eh, no te cuentan toda la historia, pero sí te entregan detalles de lo que se puede tratar la historia? Entonces, atención con palabras claves, ¿ya? Los detalles. Y bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Los invitamos, ¿verdad?, para que escriban ustedes su propio microcuento. Hay una forma bien rápida de aprender a escribir una historia en pocas palabras utilizando estas láminas. Cada una de estas láminas tiene preguntas o te dan opciones para que tú pienses una historia, ¿ya? Les reitero que va a estar esta presentación en la página virtual, va a estar arriba. Les recuerdo una vez más que también vamos a tener arriba una prueba de 15 preguntas con formato PAES para que usted vaya cerrando este proceso, ¿verdad?, de comprensión lectora. Hemos comenzado la clase de hoy el proceso de escritura académica. Empezamos con un microcuento para indicarles cuáles son como los aspectos principales del narrar una historia. Y ya estén atentos a la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Recordarles que mañana tienen DHP, Desarrollo de Habilidades Personales, y que el día jueves tienen matemática. ¿Ya? Que tengan un muy buen regreso a casa, los que tienen que regresar a casa. Muy buena noche los que ya están en casa y se van a ir a acostar luego. Ah, no, todavía no. Y que ya queda poquito para. Y que ya les queda poquito para iniciar sus vacaciones, que lo pasen muy bien, no se relajen tanto porque ya para finalizar el semestre les va a quedar 2 meses, nada más. Octubre, agosto y octubre. Septiembre se pasa de largo. Y los que están en cuarto, en octubre ya tienen que cerrar semestre. Así es que nos vemos, descansen, pero no se relajen tanto. Que Chao, tengan profe, muchas gracias. un buen finalización de jornada. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao. chao.